Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio U Central presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conducen Monona Valdés y Carlos Guajardo. Muchas, pero muchas gracias, mi querido Francisco. ¿Cómo están todos los que hoy día nos acompañan, como todo día miércoles, de 11 a 12 en nuestro programa Convocación de Profesor? Hoy día miércoles 20 de noviembre del 2024, ya terminando noviembre, pensando en nuestro diciembre, en las fiestas navideñas y, por supuesto, nosotros en las vacaciones de verano. Hoy día, particularmente hoy día en nuestro programa, tenemos un tema muy importante, ¿ya? Ustedes saben que siempre nos juntamos para hablar en torno a temáticas, ¿cierto?, de formación inicial docente, establecimientos educacionales, políticas públicas, entre otros. Sin embargo, hoy día también en la formación inicial docente, particularmente en algunas carreras, hemos tenido que también asumir ciertas funciones y responsabilidades, no solamente en contextos educativos, sino que también hablamos a lo largo de la vida, ¿cierto?, de algún joven o de adulto. Así que hoy día vamos a tener un tema muy importante que se llama autonomía e independencia en el adulto mayor, con un tremendo invitado que luego lo voy a presentar. Algunos avisos importantes. Este viernes 22 de noviembre, la Universidad Central, particularmente a través de su unidad de admisión, vamos a tener las puertas abiertas, vamos a estar todas las facultades, por supuesto la Facultad de Educación con sus 7 carreras promocionando el proceso de admisión ya para el 2025, esperando, ¿cierto?, tener hartos estudiantes que vengan a las carreras de pedagogía. Por otra parte, también sabemos que ya nuestros estudiantes, sobre todo los colegios que nos están escuchando, los liceos, los centros educacionales, ¿cierto?, los cuartos medios ya salieron ya de vacaciones, se están concentrando y preparando porque ya en 2 semanas más rinden la PAES. Recordar que esto va a ser del 2 al 4 de diciembre del 2024. Así que desearles mucho, pero mucho éxito. Sobre todo ayer estábamos terminando una actividad con los estudiantes del preuniversitario. Nuestra facultad tiene un preuniversitario liderado por la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Estadística y Lenguaje y Comunicación, en donde nuestros estudiantes de 3er y 4.er año participan en el preuniversitario haciéndole clase a estudiantes de 3er y 4.er que vienen a prepararse para la PAES. Estábamos muy contentos porque los mismos estudiantes que participaron de este proyecto daban gracias porque efectivamente lograron subir, ¿cierto?, y prepararse mucho mejor para la prueba. Y algo también importante, no se olviden que este domingo 24 de noviembre está la segunda vuelta de gobernadores regionales y particularmente para quienes nos escuchan en la región metropolitana, tenemos que ir a votar. Yo recién ayer me enteré que tenía que votar este fin de semana, así que tenía un panorama y voy a tener que cambiarlo porque es voto obligatorio, ¿cierto, David? Sí. Bien, vamos a pasar entonces a nuestro tremendo invitado el día de hoy. Hoy me acompaña Gino Rocco. ¿Cómo estás, Gino? Bien, ¿y tú, Monona? Muy bien. Gino, muchas gracias por venir a la radio, por aceptar esta invitación y venir a comentarnos particularmente de esta temática tan importante que tiene que ver con la autonomía y la independencia en el adulto mayor. Les voy a contar un poquito que Gino es kinesiólogo, pero además mezcla, ¿cierto?, su carrera con la ingeniería civil industrial, ¿ya? Tiene un magíster en políticas públicas, de hecho se ha dedicado fuertemente al trabajo público, particularmente en espacios municipales y del Estado, en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Además fue el emblemático ganador del concurso Micropolíticas Públicas Red Relial para América Latina, a través de un huerto urbano local en el año 2020. De ahí te vamos a preguntar de qué se trató ese concurso. Y su tesis, su línea de investigación, tiene que ver particularmente con el riesgo de caída
de adulto mayor en programas más autovalente, ¿ya? Y hoy día nos viene a acompañar particularmente en esta importante temática que tiene que ver con la autonomía e independencia en adulto mayor, que aprovecho de decirte, Gino, que nosotros en la carrera de educación física tenemos la mención de adulto mayor y trabajamos fuertemente con las juntas de vecinos que están alrededores de nuestra universidad y vienen también ellos, los adultos mayores, vienen a clase también con nuestros estudiantes. Bien, Gino, ¿cómo estás primero? Bien. Bueno, primero agradecer la invitación a la universidad, a ti en particular, porque siempre es bueno abrir estos espacios en relación a temáticas, sobre todo con personas mayores, ¿ya? Y cómo se ha desarrollado el proceso que ha sido vertiginoso, sobre todo esta política o cómo integrar las universidades, la educación de las universidades a la política pública en relación a las personas mayores, que es un temazo. Así es un tema. Oye, antes de pasar a fondo al tema que vamos a conversar, a mí me gustaría que me comentaras de qué se trató este premio ganador del concurso de micropolíticas. Bueno, básicamente para comentarte un poco, siempre dentro de la curiosidad del estudiante, que yo creo que eso es bueno que las universidades instalen cierto fichito, porque a veces dentro de las debilidades como carrera, sobre todo en el ámbito salud, está poco la gestión o poco el desarrollo profesional en relación a qué hacer después. Entonces, yo siempre tuve la inquietud de qué hacíamos. Entonces, lo primero es la tesis, que te voy a hablar ahí un poco más importante, en relación a la tesis que ya en el año 2013, cuando yo ejercía la segunda carrera, y yo dije, ¿qué hago? La verdad que siempre fue un vinculante, una problemática a ver, porque yo acá en Santiago me quedé viviendo con mis abuelos, que los vi, ya vemos así, envejecer. Entonces dije, tiene que haber algún proceso o algún sistema que vea este envejecimiento que sea un poco más activo. En ese momento no existía básicamente programa en relación a temática de personas mayores. Y mi tesis consistía básicamente en cómo evitar el riesgo de caída en personas mayores, que después del tiempo el Estado lo tomó y se transformó en lo que hoy llamamos como programa más autovalente, que está en todos los CEFAM, llamémoslo así, a nivel de Chile. Entonces fue para mí un reconocimiento súper importante, porque la verdad que una tesis que partió súper chica, como una idea súper general de ver cómo mi abuela en el fondo se envejeciera más lento, y después lo llamó en Estación Central y después así fue tomando revete, y la verdad es que llegó a esto importante. Y en relación al otro fue la participación en un concurso, que la verdad que siempre en el desafío de crear cosas me encontré con esta invitación en cómo desarrollar ciertas políticas públicas. Ahí habla de micropolíticas públicas porque son ciertas como trabajos más pequeños que pueden impactar dentro de la población. Y la verdad que el trabajo que se llevó a cabo era en el Gran Santiago, que yo veía una preocupación, que en ese momento ya estaba trabajando en Santiago Centro. Había microespacios o microbasurales o espacios abandonados, llamémoslo así, que no tenían ninguna conexión con la comunidad, ya con el ambiente comunitario, que es lo que tú en un principio alabaste en el fondo de la universidad, que hacía la vinculación con la parte comunitaria. Y bueno, salió este proyecto que era la creación de espacios donde las personas de la misma comunidad participaran en ciertos huertos, que con la invitación de jardines infantiles, ¿cierto?, que las mismas personas mayores participaran, o las mismas personas de la comunidad participaran de este huerto o de esta creación. Bueno, hay varios programas que se han suscitado a raíz de eso, que ya son estatales, que hay algunos espacios que son privados, pero ha salido bien bueno varias cosas. Muy bien, muchas gracias por contextualizarnos, ¿cierto?, de este premio, ¿cierto?, del año 2020. Oye, tú te has referido harto a esta etapa del adulto mayor, ya que, por cierto, el día de mañana todos tenemos que transitar, ¿cierto?, a esa etapa. Así que hay que disfrutar la que tenemos ahora en este momento, hay que disfrutarlas todas. Y Gino, un poco para entrar en la temática, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de adulto mayor, de esta etapa de adulto mayor? Bueno, es un tema porque es súper difícil tocar. De hecho, han cambiado los conceptos en relación a referirse a adulto mayor, como tú lo llamas. Ahora, de hecho, ya el nombre es persona mayor o mayores. ¿Y esto por qué esta mutación? Porque básicamente han cambiado los conceptos en no tratar de un sentido peyorativo o una imagen negativa hacia la persona. ¿Por qué no el abuelo? Porque no todas las personas mayores son abuelos.
Entonces, y ahí es como que, pucha, estoy discriminando a la persona porque es una persona que es añosa, que tiene cierta cantidad de edad, pero no es abuelo. Entonces estoy siendo discriminatorio con la persona. Perfecto. Y así es como la OMS, ¿cierto?, ha ido incluyendo nuevos, llamemos así, conceptos, concepto a este significado de persona mayor. Ahora, para mí, ¿cómo lo puedo dividir estas etapas, como tú le llamas? Básicamente en 3, según la edad, que es la OMS, que nos dice que sobre 60 años, ¿cierto?, son ya personas mayores o adultos mayores, pero ya está saliendo otro concepto que es sobre los 85, 90, que son la cuarta edad, ya que el envejecimiento ya más, porque ya sabemos, como tú lo mencionaste también en un principio, que ya estamos viviendo muchos años. El tema es cómo estamos viviendo muchos años. O sea, cómo yo voy a terminar. O sea, todos dicen, pucha, no, yo me quiero morir a los 60, 70 para no estar enfermo, para no tener... Claro, porque asociamos el envejecimiento a enfermedad. Y ahí es donde nosotros entramos, y usted en este caso como universidad, en cómo prevenimos estas cosas. Porque básicamente en Chile la política pública está orientada hacia allá cuando estamos enfermos. Entonces, debiéramos dar, ¿cierto?, una vuelta o hacer un estudio más en la prevención, ¿cierto?, y en la promoción hacia esto. Ahora, otro concepto de otra etapa es básicamente la experiencia, en cómo yo veo a la persona mayor. Y por lo general esto va de la mano, ¿cierto?, de la reflexión. Ahora, ¿por qué lo pongo en pauta y lo comento, ¿cierto?, a las personas que nos están escuchando? Porque cada vez está existiendo, y cada vez más prematuramente, el tema de que yo tengo 44 años, entonces ya estoy llegando a una edad reflexiva. ¿En qué va a pasar conmigo? O sea, yo cuando atendía a pacientes, yo tuve un pasado ahí de atención a pacientes, decía, chuta, ¿por qué las personas que estoy viendo, que estoy atendiendo, se están enfermando cada vez más, ¿cierto? Y hay ciertos determinantes, ¿cierto? El tema del consumo de sal, la poca actividad física, que después lo vamos a conversar. Pero yo digo, chuta, ¿cómo tengo que ver y actuar en esa cosa? Entonces hay un momento reflexivo. Y ahí es donde cada día más, ya se dice ahí que a los 50, ¿cierto?, 45, 50 años, ya hay un proceso reflexivo sobre la persona mayor. Porque ¿quién sabe de las personas mayores? Solo las personas mayores o los que se dedican a las personas mayores, porque uno con 20 años, no sé si hay alumnos ahí que nos están escuchando, 18 años, ¿a qué nos van a preocupar, cierto, las enfermedades si es que no vivimos con personas mayores? Las mismas resacas que tú contabas ahí, la celebración del partido, ya no son las mismas después de los 40, ¿cierto? 40 y peor a los 50 años. Básicamente eso es. Bien. Oye, hablabas entonces, perdón, yo ¿me tendría que referir a adulto mayor o persona mayor? Cualquiera de los dos términos está bien. Ya. Mayores, persona mayor, adulto mayor. Solamente para que entiendan que ha ido mutando el concepto en referido a personas mayores. Perfecto. Oye, también hay otro término que se habla, porque lo mencionaste tú también, en qué condiciones también llegamos al adulto mayor, y yo creo que el desafío más importante tiene que ver con la prevención, eso estamos sumamente claros. Nos vamos preocupando del día a día, nos preocupamos obviamente de lo que nos va sucediendo, vivimos las diferentes etapas, pero en el día a día, pero no pensando en la proyección de esto, de la vida del adulto mayor, y es cierto lo que dices tú, nosotros lo asociamos al adulto mayor a temas de envejecimiento, enfermedades, ¿cierto? Y hay un tema también importante que tiene que ver con la autonomía y la independencia, que es ser un adulto mayor autovalente. Así es. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adulto mayor autovalente? Bueno, tiene que ver con el concepto que nosotros hemos conversado en esta mañana, como en el sentido de la reflexión. O sea, si ya tengo 20, tengo 30, 40, ¿cómo yo quiero llegar, ¿cierto?, a ser esta persona mayor o este adulto mayor? ¿Cómo quiero? ¿Cómo me visualizo? Ya sabemos que las condiciones sociales, ¿cierto?, no son muy buenas. El sistema cada vez nos dificulta más a las generaciones más jóvenes también, con el tema del arriendo, el tema de la casa propia. Son muchas cosas sociales que se van involucrando. Pero cuando yo hablo de autonomía, ¿cierto?, básicamente nos referimos a actividades de la vida diaria, que son procesos, ¿cierto?, que tienen que estar inmersos en todas las carreras, a mi juicio, porque es que cómo yo puedo realizar esas actividades de la vida diaria. Sin depender de otro, finalmente. Justamente, sin la dependencia de un otro, que no haya, porque ya sabemos que socialmente no solo comprometo el actuar propio de yo como enfermo
llamemos así, en este adultez mayor que está hablando del concepto de enfermedad, sino también hay un cuidador, ¿cierto? Una cuidadora que está detrás que también va envejeciendo y se va enfermando conmigo. Entonces, de hecho hay una política pública que habla de los cuidadores. Justamente, que habla de esto, de los cuidadores y del cuidado que tienen que tener estos cuidadores. Así es. Oye, un tema importante porque yo ya empiezo a reflexionar y yo sé que ahí Francisco y David claramente también estamos pensando, ¿cierto?, en nuestro futuro. Yo la verdad es que lo paso bien el día a día, pero ahora me voy a empezar a preocupar también de mi vejez. Oye, hay un tema también importante que lo mencionabas tú, Gino, que tiene que ver particularmente con esto de prevención, prepararse para esta etapa, ¿cierto?, de adulto mayor. Y acá hay un tema muy importante que tiene que ver con el tema de la alimentación, ¿cierto?, con las actividades que nosotros realizamos, pero particularmente las actividades físicas, Así ¿ya? El deporte o no sé, actividades de recreación. ¿Tiene un impacto finalmente el tema o qué importancia se le da finalmente? ¿Cómo contribuye a hacer actividad física tempranamente para prevenir de cierta manera una etapa de adulto mayor mucho más, a lo mejor más placentera? Mira, es un tema súper importante hablar de cómo fomentar esta autonomía o cómo fomentar este envejecimiento saludable o este buen morir, que es el concepto nuevo que hay. Y para llevar más a la conversación y al diario vivir de los auditores, ¿cierto? Es importante comentar cualquier enfermedad o cualquier cosa que yo estoy haciendo en mi día a día. Lo primero que me dicen es alimentación, actividad física. Si es que alguien está enfermo, no sé, del estómago, alimentación. Si estoy acá, no sé, o me duele algo, alimentación o actividad física. Siempre es el medicamento, llamemos así, más barato, ¿ya? Porque lo tenemos a la mano. No es necesariamente, ¿cierto?, como las personas mayores que tienen ahí en el mueble al lado, ¿cierto?, en el mueble de cocina lleno de remedios. Si no queremos llegar a eso, básicamente hablamos de alimentación saludable, ¿cierto? Ahora, es importante definir qué es una alimentación saludable, porque a veces se cae, ¿cierto?, respetando, ¿cierto?, todos los tipos de alimentación. Ya sabemos que ahora tenemos muchas personas veganos y derivados, ¿cierto?, vegetarianos, pero siempre son importantes, ¿cierto?, todos los alimentos porque nos enriquecen, ¿ya? Y nos ayudan, ¿cierto?, a tener. Pero la alimentación es trascendental. A ver, yo dentro de mi vida profesional me tocó llevar el Elige Vivir Sano a nivel de la región metropolitana. Y un levantamiento, ¿cierto?, de parte de la población es que es súper injusto porque se le echa por lo general la culpa a las instituciones, jardines infantiles o al medio, el tema del sobrepeso, sobre todo en niños, que podemos ahí combinar un poquito, en que los niños están engordando o están, llamemos así, sobrepeso y hay obesidad, ¿cierto?, dentro de. Y es básicamente por dulces, ¿cierto?, bebida azucarada, exceso de alimentación, ¿cierto?, chatarra que le llamamos nosotros. Entonces, la verdad es que la alimentación es importante en todos los procesos de la vida. ¿Por qué, cierto, el pediatra le dice a la mamá cuando está recién, no le dé azúcar ni sal? Claro. Bueno, es porque tiene una consecuencia. ¿Ya? Y esa consecuencia, ¿por qué la olvidamos? Claro, porque tenemos el gusto, vamos y nadie le dice que está mal. O sea, lo podemos hacer porque estamos en una sociedad, como tú dices. Bueno, yo vivo el día a día, yo también, me encanta comer, me encanta a mí el asado, ¿cierto? Pero tiene sus consecuencias. Pero yo sé que si eso en exceso me va a provocar algo. Entonces, para evitar eso, bueno, trato de regularme en ciertos procesos y no hacerlo, ¿cierto? Y no salirme de esta cosa. Ahora, la actividad física, como te lo comentaba anteriormente, también es importante. O sea, ya caminar un poquito más rápido de lo normal ya me está haciendo bien. No es necesario, ¿cierto?, ingresar al gimnasio. Si alguien puede hacerlo, bueno, lo hace. Pero siempre están las medidas. O sea, ejercicio en casa. Ahora en YouTube te facilita todo. Mucho, sí. Hay un montón de aplicaciones también. Tutoriales para todo. O sea, no es tema de, no tengo tiempo. La verdad es que uno sí tiene tiempo. El tema es que uno tiene que hacerse estos tiempos. ¿Ya? Limitar los consumos. Estamos hablando ahí de las celebraciones, nosotros que ya pasamos ahí por un 18 de septiembre, que para nosotros es una fiesta importante. Sí. Ahí suben todos los índices. Claro, ahí la empanada, ¿cierto? La chicha y todo este derivado. La verdad que sabemos lo que va a provocar. Y después viene Navidad, ya pasó Halloween con el tema de los dulces, ¿cierto? Y ahora viene Navidad. Nosotros vivimos de fecha en fecha festiva.
que no nos impactan Claro, finalmente. no, impacta, ¿cierto? Y después nos estamos metiendo al gimnasio, ¿cierto? En octubre, en noviembre, para tratar de llegar a verano en un mes a hacer milagros. Y la verdad es que cuesta un poquito. Pero para volver, ¿cierto?, al tema que nos convoca, que en relación a las personas mayores, es importante, ¿cierto?, limitar los consumos, tanto en lo que es alcohol, ¿cierto?, lo que es el cigarro, lo que es el exceso de fármacos, ya que también puede provocar, o sea, todo dentro hay un papelito dentro de, ¿cierto?, cuando uno compra un medicamento que dice contraindicaciones, advertencias, claro. ¿cierto? Pero la gente lo bota, ¿cierto? Pero es importante, ¿cierto?, qué me va a provocar este medicamento, o si yo lo mezclo con otro medicamento y lo mezclo con alcohol, por ejemplo. Ahí se suscitan ciertas cosas, ya sabemos los casos públicos que se han dado ahí. Así que es importante no mezclar y no aumentar estos fármacos. Mantener la mente activa. ¿Cómo la mantengo? Bueno, leo, hago crucigramas, puzzles, ejercito la mente en algún tema. Siempre es importante, ¿cierto?, ocupar la mente. Bueno, no me gusta, bueno, trato de pensar, reflexionar sobre cosas, obviamente no ponerse problemas, ya sabemos que por supuesto, las personas mayores tienen muchos problemas, entonces no podemos sumarnos más problemas a todo esto. Y fomentar las relaciones sociales, es importante. Las personas mayores se van aislando, ¿cierto? Las mismas familias en muchos casos los van aislando, porque pasa a ser, llamemos así entre comillas, un estorbo. Y la verdad es que no debería ser, porque todavía son personas, ¿cierto?, que nos pueden entregar mucho a una sociedad. Por supuesto. Nosotros tenemos varios programas acá, fíjate que en las universidades del área de salud, de la Facultad de Medicina y de Salud, y también desde la Facultad de Educación, donde trabajamos particularmente con adulto mayor, y nosotros estamos absolutamente agradecidos porque no solamente nosotros contribuimos con ellos, sino que ellos también vienen a contribuir con nosotros. Ellos nos ayudan en algunas actividades con nuestros estudiantes, con niños y niñas más pequeños, así que la verdad es que estamos absolutamente muy agradecidos con ellos. Nos vamos a ir al primer corte musical, está muy entretenida la conversación, pero a petición también de mi invitado, tenemos... Y radio.ucentral.cl, con vocación de profesor. Muchas, pero muchas gracias. Oye, tremenda canción. Yo quisiera preguntarle a Gino por qué este grupo y esa canción. Bueno, básicamente uno de mis grupos favoritos. Y ayer tuvieron el concierto acá. Ah, así perfecto. Me tocó ir ahí a cantar un poquito. Terminó re tarde, sé que estuvo re bueno, Movistar lleno total. Mira, algunos fueron a un concierto, otros estuvieron viendo el partido de Chile con Venezuela, ¿cierto? Que ahí, oye, pero yo sé que ganó Chile, yo no vi el partido, pero ¿cuánto ganó? 4-2. 4-2, wow. Sí, lo estamos siguiendo en el celular. Ah. Sí. Había que hacer las dos cosas. Está ahí en el concierto y está ahí atento. Sí. Pero igual le mandamos un cariño, ¿cierto?, a nuestros queridos amigos de Venezuela, ¿cierto? Sí. Sí, por supuesto. Sí, tenemos muchos compañeros también de Venezuela que no lo deben haber pasado bien el día de ayer, pero también nos toca a nosotros una celebración, por supuesto. Tenían que entender que era de vida de muerte. Exactamente. Así que muy bien al equipo chileno. Por eso hoy día andamos todos más contentos. O sea, pese a que yo no soy futbolera, igual estoy contenta, porque todo el mundo anda contento, así que... Sí, es verdad. Sí. Bien, volvemos entonces a nuestro segundo bloque, después de haber escuchado a este tremendo, ¿cierto?, grupo, y nos vamos a focalizar ahora en ciertas actividades, ¿cierto?, que hoy día nos ofrece desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, particularmente que pueden estar situados en municipios o en los CEFAN, puede ser también, en los consultorios. ¿Cuáles son particularmente los programas que están asociados a esta etapa de adulto mayor? Gino, así a grandes rasgos, si tú me puedes decir qué es lo que ofrece la parrilla, ¿cierto?, de políticas públicas para el adulto mayor. Bueno, son varios. De hecho, cada día más... Bueno, ya sabemos que tenemos una política pública y ya al 2050 van a haber muchas más personas mayores que niños. Entonces, la verdad que todo está apuntando a cómo yo desarrollo esto. Entonces, es importante conocer los programas y cómo se vinculan al medio. Ahora, para comentarte ciertos programas, bueno, está el programa Más Autovalente, que era lo que te comentaba en un principio. El de tu concurso. El que hice como tesis y quedó muy efectivamente bien, como Más Autovalente. ¿Lo patentaste, supongo?
La verdad es que no. La verdad es que sí. Pero hay un agradecimiento ahí dentro del tema. Así que eso para mí es importante más que patentar y hacer cosas. Bueno, todas las municipalidades ya sabemos que están incorporando la oferta de personas mayores a los talleres deportivos, ¿cierto? Comentarte algo como tema ahí. A mí me tocó trabajar en un municipio hace mucho tiempo, cuando no existía la vinculación entre el deporte y el área de salud. Eran dos cosas que eran totalmente distintas. Entonces, a mí me tocó en un municipio crear un programa que juntaba estas dos cosas, que conversaba en cómo yo veía la salud desde el área deportiva. Y bueno, ya después derivó, ¿cierto?, muchos programas que ahora todas las municipalidades tienen impartida en que el deporte es esencial para la salud, que todos los programas relacionados con Alzheimer, prácticamente los CEFAM, o lo que haya, accidentes vasculares, todos los programas que hay directamente o internamente en el CEFAM, incluye actividad física. Ya es importante eso. Ahora, otro programa es Vínculo, que actualmente estoy trabajando dentro de la Seremía de Desarrollo Social, que es un programa, llamémoslo así, muy bonito, muy importante muy significativo, llamemos así, dentro de las personas mayores, porque le hace crear un sentido de pertenencia con el lugar donde vive y conocer la red, porque ya hablamos en la primera parte que había un aislamiento, ¿cierto?, de la persona, y esto te conecta, cierto grado de autonomía dentro de la persona mayor, que es muy, muy, muy importante. Ahora, otro programa es el tema del envejecimiento activo, en cómo yo llego, ¿cierto?, a la vejez, cómo yo desarrollo, ¿cierto?, este proceso, o cómo yo puedo vivir. Y esto básicamente lo ve Senama, que está alojado dentro de Desarrollo Social, y es el programa que promueve la participación de las personas mayores. Hay en distintas actividades, ¿cierto? Ya sabemos que lo más significante para las personas mayores es vincularlo a un grupo, ya que es donde... Que se sientan parte de... Claro, justamente, es hacia donde tienen que apuntar, a mi juicio, a mi percepción profesional, todos los programas relacionados con personas mayores, más que un trabajo individual. Si bien la primera parte es importante, porque tenemos que conocer quién es la persona, saber, ¿cierto?, sus intereses, sus motivaciones, pero de ahí sí o sí incorporar, ¿cierto?, a estos programas donde se va a sentir apoyado por un otro que quizás tiene los mismos problemas que él. Entonces es importante para ellos compartir, porque se sienten en un par, llamemos así, más afín, para hablarle de sus propios problemas, porque sus propios problemas pueden ser los problemas de la misma persona. Y otro programa que es Buen Trato, que básicamente habla de el buen trato, llamemos así, y los derechos de las personas mayores. Ya sabemos que cada vez más las personas mayores están retomando los derechos, ya los derechos, porque ya dejan de ser el estorbo o la persona que uso solamente para un tema de votación. Ya la persona es importante todo el año. Entonces, ¿cómo llego a esa persona? Y un tema de costo, porque la política cuesta. Entonces ya sabemos que los CEFAM, ¿cierto?, los hospitales cada vez están más llenos, llamemos así para la palabra, de personas mayores con distintas enfermedades. Entonces la idea es no llegar a eso, promover, prevenir. Súper. Hay un elemento bien importante que tú lo destacas, y yo creo que también me gustaría como hacer esa reflexión, Gino, y que me hace mucho sentido, que tiene que ver con esta importancia, ¿cierto?, de la persona, del sujeto, más que hablar del adulto mayor o del joven, de las etapas, sino que valorar a esta persona como propiamente tal. Y hay un elemento emocional, ¿cierto?, que es fundamental para el bienestar de las personas. O sea, si nosotros nos sentimos contentos, alegres, efectivamente eso también lo proyectamos en un estado físico, ¿cierto?, y cómo también eso nos vamos abriendo a ciertos espacios para poder vincularnos. Y efectivamente ser parte de un espacio, ¿cierto?, de un grupo de personas, también hay un sentido de aceptación, ¿cierto? Así es. De compartir, como dices tú, a lo mejor, no sé, incluso decir, oye, ¿sabes que me dio esta receta el médico? A mí también. ¿Cuánto te estás tomando tú? No sé. Eso. Como hasta esas cosas que uno dice son tan triviales, pero que finalmente en las distintas etapas se van compartiendo esas cosas y los van uniendo. Entonces aquí hay un elemento bastante importante que tiene que ver con el vínculo. Y me hace mucho sentido el programa vincular, porque hemos visto cada vez más que en los territorios se están movilizando, ¿cierto?, una serie de actividades en donde van los grupos de adulto mayor a, por ejemplo, no sé, baile. ¿Ya? Miro a David porque nosotros también por aquí tuvimos al adulto mayor, ¿cierto?, en baile.
Después tenemos, no sé, si hay concierto, también van los adultos mayores. Tú hablabas mucho del tema de la actividad cognitiva finalmente, esto de que en donde se juntan a conversar, a hacer puzzles, a pintar, a hacer mandalas, ¿cierto? Crucigramas, etcétera, que tiene que ver con ciertas funciones cognitivas que también son importantes poder desarrollarlas. Y eso lo estamos viendo. Yo siento que al menos en los barrios o los territorios se visualiza la participación del adulto mayor. En estos programas que tú me vas diciendo, efectivamente cuando los iba nombrando, yo inmediatamente me imaginaba cuando salían, por ejemplo, se juntaban y querían salir a, no sé, de repente los adultos mayores aquí hacen actividades todas las semanas, tienen más actividades que uno Así mismo. Y uno se suma a esas actividades también porque son contagiosas. Y yo creo que hay un elemento que tú lo has destacado y yo me quisiera quedar con esa reflexión que tiene que ver con los aspectos emocionales. Sí, bueno, es importante, en un principio hablamos sobre la parte de la alimentación, ¿cierto? Que es lo más físico. Pero acá la salud mental juega un rol importante. Ya sabemos que el aumento de la depresión en personas mayores es abismal, sobre todo por el tema de la soledad, ¿cierto? El exceso de medicamentos, el exceso de enfermedades, los dolores. Entonces es complicado. Ahora, es importante, ¿cierto?, todo esto, o mejorar, ¿cierto?, esta capacidad física y mental. Y ahí es donde yo hago el match con los elementos que son necesarios para mejorar esto. Y aquí entra de nuevo, ¿cierto?, la alimentación, la actividad física, la vinculación social, como tú bien refieres. Es importante sentirse, o sea, yo creo que toda persona, desde todas las etapas, ¿cierto? Bueno, lo conversamos en el intermedio, o sea, ustedes tienen carrera de párvulo, es importante, ¿cierto?, a estos niños enseñarles el sentido de pertenencia, de dónde yo habito, de cuidar mi espacio, de cuidar. Yo por estudios estuve en Internado Nacional Barro Arana, que hemos tenido ahí unos pequeños problemas en esta generación. Bueno, yo soy mucho más antiguo, pero nosotros teníamos sentido de pertenencia, porque era nuestro hogar, nuestra casa. Entonces no la rayábamos, no la destruíamos, no la quemábamos, porque la cuidábamos. Entonces yo creo que es importante, ¿cierto?, a estas carreras de educación, ¿cierto?, enseñar el sentido de pertenencia, de oye, y ahí cobra sentido de por qué, ¿cierto?, la importancia de un uniforme, que eran cosas básicas, pero era... Hoy día se ha ido perdiendo, claro, cada vez la más. Corbata, ¿por qué era tan necesaria? La Bueno, insignia. porque representabas un colegio, una institución, representabas una familia, indistinta a la familia que sea. O sea, yo te puedo aquí transparentar en los auditores. Yo tengo 2 hijas, son mamás distintas, pero es nuestra familia, o sea, y nos llevamos súper bien, compartimos los 4, salgo con los 4, no tengo ningún problema, porque uno tiene que entender que no es una familia mamá, papá, hijo, y llamemos así el ideal, entre comillas, sino una familia distinta, pero uno tiene que hacerse cargo de eso, así como todas las generaciones tienen que hacerse cargo. Entonces yo creo que hago ahí el hincapié en el tema de la pertenencia y cómo la salud mental, ¿cierto?, va determinando estos factores. Por eso es importante, ¿cierto?, hablar de lo social, de la salud mental, pero también de la salud física. Ese es este match. Sí, hay un elemento bien importante que yo creo que tiene que ver con las políticas públicas, que tú lo has mencionado muy bien, pero también está el factor cultural y social, ¿cierto? Así es. Que efectivamente como nosotros vamos inculcando, hoy día los establecimientos educacionales, nuestros niños y niñas, inculcamos todo lo que es el cuidado del medio ambiente, pero también hablamos del derecho y del respeto a la diversidad. Y dentro de ese respeto a la diversidad tiene que ver con el respeto a las personas. Así es. Y hay una etapa, que es la que estamos conversando hoy día, que es de adulto mayor, que efectivamente nosotros también le decimos a nuestros estudiantes, a ustedes les gusta que le respeten su estilo, su forma de pensar, etcétera, pero ¿en qué momento ustedes también hacen esta flexibilidad para respetar también las formas de las otras personas que nos formamos en generaciones distintas y que no es que esté bien o está mal? O sea, todas las generaciones tienen su ímpetu, ¿cierto?, sus características que van cambiando, son cíclicas, en algún momento se van a repetir, pero también hay un tema de flexibilidad y de respeto a esa diversidad, y me parece que estas políticas tienen que ir acompañadas también de un cambio de paradigma, que yo por lo menos lo estoy sintiendo, ¿cierto?, que se visualiza, que tiene que ver con el respeto de las personas de adulta mayor. Por eso es importante estos espacios, porque en el fondo tú desde el área de educación de una universidad es importante hacer este match, que todos somos parte de una sociedad y todos somos necesarios en una sociedad, somos importantes en una sociedad y cada una de las personas merece respeto porque es una persona individual.
Ahora, yo por eso como que me molestan un poquito los protocolos. Ya, si uno va a un gimnasio, protocolo. Si va acá, protocolo de acción. La verdad que todas las personas, ya sabemos que los recursos obviamente son limitados, entonces no se puede hacer algo ideal para cada una persona, pero la idea es que siempre hay un profesional o la misma persona de ciertos tips para que ustedes puedan desarrollar el trabajo de forma que visualice, ¿cierto?, un trabajo que sea individual. Perfecto. Oye, vamos a ir al segundo corte musical. Yo me quedo aquí con el término particularmente que lo anoté, la valoración, ¿cierto?, de las personas adultas mayores, así que, y el posicionamiento que se está dando a través de las políticas públicas. Así que volvemos a nuestro segundo bloque después de este corte musical. También seleccionada la canción por nuestro invitado, por supuesto. Sí, aquí nosotros nos adecuamos, ¿cierto?, a lo que nos piden los invitados. Así que vamos a nuestro segundo corte musical y volvemos enseguida. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your golden hour. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl con vocación de profesor. Muchas gracias, mi querido Francisco, por siempre avisarnos cuando volvemos de los cortes musicales. Bien, oye, ya estamos, para variar, se nos pasa rápidamente siempre el programa, ya estamos casi finalizando. Sin embargo, me gustaría, Gino,
antes de cerrar, de pasar propaganda, saludos, etcétera, me gustaría preguntarte algo, porque lo mencionaste en algún momento por ahí, el tema de los cuidadores, ¿cierto? Y efectivamente hay ciertas políticas que apuntan, ¿cierto?, al cuidado del cuidador, ¿ya? Primero preguntarte cuál es el rol de la familia, qué rol tiene, ¿cierto?, la familia, y particularmente de este cuidador que se hace responsable también de esta tan linda etapa que tiene que ver con algún familiar que está pasando por esta etapa de adulto mayor. Sí, bueno, en el tema de los cuidadores es súper complicado. De hecho, por eso yo creo que la política pública se abrió y ha sido un programa, la verdad que yo lo leí bastante respetado, o sea, muy bueno el programa, apunta a donde tiene que ir. Ahora el tema es seguir, ¿cierto?, ahondando en cómo ayudar realmente, efectivamente, a estos cuidadores, más que una ayuda psicológica y un apoyo. Ahora, ¿por qué es importante con la vida familiar? Bueno, básicamente porque el cuidador es la propia familia, que pasa a ser una hija, la propia mamá a veces del mismo cuidador, o el hermano o la hermana, ya, pero básicamente apunto al género femenino, porque siempre en su mayoría el cuidador es un referente femenino, ¿ya? Eso se sigue dando como... Se sigue dando, no sé si nosotros ahí... Bueno, hablo por mi género, ¿cierto? No sé qué tenemos ahí, ¿no sé? Cierto apego, nos despegamos un poco más rápido, pero no tenemos este como de estar ahí pendiente siempre. Ahora, ojalá que vaya cambiando. Obviamente ya sabemos que los roles indistintos de... Nosotros tenemos que tomar más participación, así como en la paternidad, ¿cierto? Tomar un mayor rol dentro del proceso, más que una ayuda, que el concepto. Lo mismo pasa en el tema de los cuidadores, más que es una ayuda, más que el día a día, ¿cierto? Por eso el rol de la familia es súper importante en el proceso de esta enfermedad o esta transición, ¿cierto? Cuando ya hay un sentido de dependencia que hablamos, más que de autonomía, y ahí me cuelgo del concepto autovalente, o sea, persona que puede hacer actividades de la vida diaria versus personas que no puede hacer estas actividades y por ende necesita de una ayuda, de un otro y ya conversamos anteriormente que va sufriendo y se va enfermando a la par con la persona que está cuidando. Entonces, por eso es importante esta política pública del cuidador. Perfecto. Para la gente que nos está escuchando, cuando hablamos de actividades de la vida diaria, uno dice, ¿qué son las actividades de vida diaria? En realidad son las cosas que hacemos a día y lo hacemos de manera lo más autónoma posible. Cocinar, lavar ropa, hacer aseo, salir a hacer compras, que finalmente nosotros quizás ahora, ¿cierto? En ciertas etapas no las valoramos tanto, pero hay algún momento, y sobre todo las personas, por ejemplo, que han sufrido algún tipo de accidente, aunque haya sido por un periodo cierto temporal, cuando estamos con yeso, no tenemos esa autovalencia por sí solos, sino que tenemos que depender cierto de otra persona para poder desarrollar algunas actividades. Y a eso se refiere particularmente a estas actividades de la vida diaria. Oye, nos quedan 5 minutos para finalizar. Yo, antes de cerrar, quisiera mandarle un fuerte saludo a todos los niños, niñas y jóvenes, que lo más seguro es que nos están escuchando, porque les dije, voy a la radio y les voy a mandar un saludo. Hay alrededor de 10 establecimientos educacionales. En este momento, hasta la 1, estamos desde las 9 hasta la 1 de la tarde en el torneo interescolar de robótica. Así que yo los pasé a saludar, estaba lleno de niños y niñas, me encantaron, estaban con sus profesores muy concentrados, se les había entregado ya los desafíos y estaban ahí con los robots armando los circuitos para poder presentarlos cerca de las 2, así que yo termino acá y me voy a ir corriendo para allá. Me hubiese gustado haber hecho un en vivo con los niños y niñas y los jóvenes, porque efectivamente estaba muy entretenido el torneo interescolar. Así que espero que gane el mejor equipo, pero también yo les decía a todos los equipos que lo importante es participar. Lo importante es venir, salir de ese espacio educativo, venir con sus profesores, desafiarse, y si en esta oportunidad no pudieron ganar, vamos a ayudarlos para que el próximo año lo puedan hacer. Estaba lleno la universidad, el edificio Beca 2 con ellos, liderado por la carrera de Pedagogía en Matemática y Estadística, ¿ya? Habían estudiantes de la carrera de tercero y cuarto, también vi por ahí estudiantes de primer año, así que estaba muy contenta. Sus dos profesores, Cristian y Claudio Zamorano,
y también habían algunos egresados, así que estábamos muy, pero muy contentas con esas actividades, así que yo de ahí en un ratito más me voy a sumar nuevamente a la celebración. Y Gino, ¿te gustaría recomendar algo? Ya que, mira, tú puedes recomendar todo lo que quieras, pero como estamos justamente hablando de temas de adulto mayor, autonomía, dependencia, ¿te gustaría recomendarle algo a nuestro público que efectivamente les pueda servir para su vida diaria? Sí, primero saludar ahí a los niños que están en el establecimiento participando y por qué no, en algún momento crear cierto este nexo entre los niños que están creando procesos de robótica con vincularlo con personas mayores. ¿Por qué no crear algo ahí que le facilite, cierto? Ya sabemos que tener órtesis, prótesis, relacionado a ayuda en la caminata, hay harta cosa, así que hay felicitarlos, siempre esos procesos educativos. Yo no te conté, pero yo estudié pedagógico, no terminé, por eso no la puse dentro del cosa, pero también soy un pseudo profesor ahí. ¿De qué área vienes tú? Educación física también. Educación física, mira. Sí, educación física ahí en el pedagógico. Debía adivinarlo si venías del área de kinesiología. Sí, por el área de kine, claro, después estudié 0 kine, así que no era mi fin, la verdad, pero siempre aquí estamos, ¿cierto? Haciendo educación de otra Desde área. otra palestra. Ahora, para volver a las recomendaciones, bueno, siempre es bueno cualquier temática, o hay bastantes películas que hay, o libros relacionados con temáticas de personas mayores. Hay un corto que yo lo veo con mi hija, que les gusta de hecho, que es de Pixar, que se llama Ajedrez. Es súper básico, un adulto mayor que se ve enfrentado a otra persona mayor jugando ajedrez, pero te das cuenta que es la misma persona y va haciendo jugadas temáticas dentro del corto, que no debe durar más de 4 minutos, así que es muy bueno para recomendar a los niños en relación a este proceso. Ahora, libros. Bueno, hay un libro muy antiguo que es El viejo y el mar, que la verdad que es súper antiguo, que habla de que el envejecimiento no quita el valor ni la fuerza interior, ¿cierto? Cada etapa tiene sus propias luchas. Ya es como el sentido del libro, pero es bueno que lo lea. Y bueno, y el clásico de clásicos, que uno lo toma y lo ha leído, que a mí me tocó leerlo varias veces, que es El Principito. O sea, uno lo empieza a leer a lo mejor en una etapa temprana, cuando eres niño, 10, 11 años, te toca leer eso y tú lo lees como un libro, como un niño, ¿cierto? Que va pasando, pero después, a medida que vas creciendo y vas tomando, claro, y va esta reflexión que hablamos en un principio, le vas tomando cierto sentido, y le vas tomando cierto sentido por la experiencia que tú vas tomando, por cómo llegar o cómo abordar ciertas situaciones que van pasando alrededor de mi vida. Básicamente eso, es como recomendar ciertas cosas. Muy buenas recomendaciones de Gino Rocco, y particularmente pues todo lo que tiene que ver con salidas, ¿cierto?, al aire libre, o cine, teatro, pasarlo bien, son bienvenidas también, ya que estamos hablando de la temática, ¿cierto?, de adulto mayor. ¿Saludo a tus niñas también? Sí, un saludo a mis queridas niñas, y Filipa y Carlota, que están estudiando hasta ahora. Sí. Perfecto. En algún momento ahí lo verán. Muy bien. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, Gino, gracias a ti por la invitación, acompañarnos. Muchas gracias, Francisco y David, y nos encontramos la próxima semana. Adiós. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Convocación de Profesor, un programa para pensar y reflexionar sobre nuestra educación. Hasta la próxima semana.